¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar de un concepto central dentro de la mercadotecnia, una disciplina importantísima, básica para poder hacer un buen plan de marketing, una campaña de mercadotecnia realmente enfocada, realmente inteligente y además que sea básicamente estratégica. Estamos hablando de lo que se conoce como la segmentación de mercados. La segmentación de mercados es, como decíamos, una de las piezas fundamentales dentro del quehacer del marketing actual. No siempre existió. La segmentación de mercados no siempre fue parte de la disciplina de mercadotecnia. Realmente es una labor reciente que además ha ido cambiando y está cambiando mientras estamos en este momento hablando. Va a ir cambiando constantemente en el futuro hasta llegar a lo que será el último escalafón de la segmentación de mercados. Vamos a hablar de todo esto más adelante, pero antes de explicar en sí qué es la segmentación de mercados, recordemos cómo empezó el marketing. El marketing empezó, no tiene más de 80 años, 90 años, una cosa así, como máximo. Y esto es, hay autores que incluso le dan 50 años de edad al marketing. Estamos hablando de una disciplina nueva, estamos hablando de una ciencia. Hay quien lo considera una ciencia, hay quien lo considera un arte. Bueno, ya es debatible, pero podemos hablar que es una disciplina muy reciente. El marketing empezó de manera muy general, de manera muy rudimentaria, en el sentido de investigar quién era el mercado, qué quería el mercado y de qué forma podemos fabricar o proporcionar bienes y servicios, productos y servicios para satisfacer las demandas. La demanda entendida como necesidades y deseos. Y esta es parte de la aportación del marketing. El desmenuzar este concepto demanda, que es un concepto económico, que es un concepto financiero, y entenderlo en términos psicológicos y en términos emocionales como necesidades humanas y deseos humanos. El marketing empezó así, tratando de entender realmente qué es lo que mueve a la gente para poder entonces crear un producto o un servicio diseñado especial para ellos. ¿Qué ocurre cuando el marketing empieza a funcionar? Se da cuenta que el mercado es, primero, el mercado lo ve de una manera homogénea, lo ve como un gran cúmulo de gente, como un gran cúmulo de necesidades y deseos agregadas y empieza a fabricar productos y servicios especial para un mercado homogéneo, para un mercado monolítico. Tenemos entonces que la segunda etapa comienza con los primeros intentos por segmentar el mercado, los primeros intentos por dividir el mercado en algunas categorías específicas, hasta el momento en el cual estamos viviendo hoy en día, en el cual hay una segmentación mucho más especializada, mucho más exacta, mucho más pequeña, y estamos llegando al punto final de la segmentación, que es el individuo. Pero vamos a hablar de todo esto más adelante. Pasemos primero a la diapositiva número 1 para entender de entrada qué estamos hablando, qué estamos diciendo cuando decimos segmentación. Segmentar un mercado es el proceso de agrupar un mercado en grupos más pequeños, en categorías, en segmentos más pequeños. Tenemos, como decíamos, que el mercado es un gran cúmulo de compradores, un gran cúmulo de clientes reales y potenciales, que lo podemos ver de manera monolítica, lo podemos ver de manera homogénea, o podemos categorizar ese universo, ese océano de personas en diversos grupos, en diversos segmentos. Y esto nos va a permitir hacer una labor de marketing mucho más puntual, mucho más correcta, mucho más concisa, mucho mejor invertida. Entonces, la segmentación es este proceso de entender este gran mercado como pequeños grupos de personas, pequeños grupos de compradores con características similares. Y es lo que decimos aquí. Estos segmentos son grupos homogéneos entre sí,
en una o más variables o características, es decir, grupos que tienen características, variables, criterios similares, homogéneos, identificados y que entonces representan un segmento de mercado, un grupo de mercado que nos hace mucho más interesante para hacer nuestras labores de marketing. Tenemos que, bueno, algunos de estos variables, algunas de estas características pueden ser los deseos, el poder de compra, la ubicación geográfica, las actitudes, las prácticas de compra, el comportamiento, el proceso de decisión de compra. Es decir, hay muchas variables, las vamos a ir viendo con más calma en el transcurso de esta sesión. Todas estas variables pueden ser criterios para segmentar. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Y antes de entrar en esto que estamos hablando aquí de demográfico, geográfico y psicográfico, como usted puede ver en la diapositiva, vamos a mencionar este continuo, este devenir que hemos hablado, este desarrollo, esta evolución de la segmentación de mercados. La mercadotecnia podemos entenderla como un continuo. El primer punto sería menor segmentación o nula segmentación, es decir, no hay segmentación, y la máxima segmentación que es el individuo, es decir, el mercado lo podemos dividir, dividir y dividir constantemente hasta llegar a la parte más indivisible, que es el comprador, el cliente individual. ¿Qué pasa entre estos dos extremos? ¿Qué pasa entre estos dos puntos? El primer punto es, se conoce como el momento de Henry Ford, el fundador de la empresa automotriz Ford, que él decía: yo puedo fabricar un automóvil para el gusto de cada quien, pero todos mis automóviles son negros. Es decir, no hay división, no hay preferencia, no hay deseos, simple y sencillamente es negro, es un producto hecho en serie, es un producto hecho en masa y es para todos. Y no hay diferencia, no hay de que a uno le guste con 4 puertas, uno le guste con 2 puertas, uno lo quiere rojo, uno lo quiere blanco. Es decir, es un mismo producto para todos. Cero segmentación, no hay segmentación, el mercado es una gran masa de compradores anónimos, no me interesa lo que quieren y este es el producto y hay que venderlo. El punto máximo o el punto final del continuo, estamos acercándonos, hay muchas empresas que ya ofrecen productos y servicios especializados, diseñados a las medidas de los clientes individuales. Hay muchas empresas en donde usted puede ya pedir su producto como usted lo quiere. El ejemplo más conocido es el de las computadoras Dell. Usted puede solicitar la computadora que mejor le plazca, que mejor le convenga. Usted puede decidir el tamaño, el color, el tipo de monitor, la capacidad, la memoria, la velocidad, el tipo de mouse, el tipo de impresora, el tipo de CPU. Usted puede decidir absolutamente todo. Y ellos se lo hacen exactamente como usted lo pide. Y se lo envían directamente a su casa. Muchas empresas que ya están empezando a hacer esto, los jeans Levi's, los pantalones de mezclilla Levi's también tienen este sistema en donde usted puede entrar a la página Levi's, o incluso hay algunas tiendas en Estados Unidos y en Europa en donde usted llega a la tienda Levi's, usted escoge el tipo de tela, el tipo de mezclilla, el tipo de acabado, el tipo de terminado, el tipo de adornos, el corte, cómo quiere las bolsas, cuántas quiere, qué tan guango lo quiere, qué tan apretado lo quiere, cómo quiere la parte, digamos, si lo quiere con terminado de bota o lo quiere con terminado más angosto. Usted decide absolutamente todo y se lo hacen especial para usted. También los tenis Nike, es decir, hay muchos productos, hay productos en donde le graban a usted un disco con la música que usted quiere, siempre y cuando se cumplan con los derechos de propiedad industrial, propiedad intelectual, es decir, los derechos reservados, pero muchas empresas ya están ofreciendo discos, DVDs grabados con el contenido a la medida del cliente. ¿Cuál es entonces el factor que ha contribuido con esta especialización en marketing? Es la segmentación
de mercados. Tenemos entonces que la segmentación de mercados es el marketing adaptado al cliente. Vamos a adaptar nuestro producto, nuestro servicio, nuestra estrategia a lo que quiere el cliente. Cuando segmentamos estamos hablando de que esto es el mercado, suponiendo que este es el mercado, es un gran universo de personas. Si yo lo divido en 2, o yo lo divido en 4, o yo lo divido en 6, si son 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Perdone usted, son 5. En este caso estamos hablando de 5 segmentos. Segmento 1, segmento 2, segmento 3, segmento 4 y segmento 5. ¿Sí? Son pedazos de mercado. ¿Qué pasa si yo este segmento decido subdividirlo aún más? Sí, entonces estamos hablando de un subsegmento, un segmento dentro de un segmento. Estamos encontrando que, por ejemplo, el segmento de las mujeres de 15 a 25 años de nivel socioeconómico B y C que viven en la Ciudad de México, vamos a suponer que ese es el segmento. A lo mejor yo encuentro que dentro de ese segmento hay ciertas mujeres que les gusta el voleibol. Si yo encuentro que dentro de esas mujeres de 15 a 25 años, nivel socioeconómico B y C de la Ciudad de México, hay a quienes les gusta el voleibol y hay a quienes no les gusta el voleibol, entonces yo puedo encontrar ese grupo de mujeres que sí les gusta el voleibol dentro de mi segmento y únicamente dirigirme a ellos, porque a lo mejor yo vendo ropa para o pelotas de voleibol, por decir una cosa, por decir un ejemplo. Entonces, yo puedo, aún así, aún dentro de un segmento, encontrar lo que se conocen como nichos, lo que se conoce como son los segmentos dentro de los segmentos. Yo encuentro que dentro de este segmento, este es el nicho que a mí me interesa. Es el grupo de consumidoras que a mí me interesa, que les gusta el voleibol, que lo practican y que tienen entre 15 y 25 años, nivel socioeconómico B y C, que vivan en la Ciudad de México. Aún así, podemos hablar de separar este nicho aún más y se habla, ya se siguen llamando nichos, ya no se llaman subnichos ni se llaman de otra manera, ya estamos hablando simple y sencillamente de nichos de mercado, de espacios de mercado, lo que se conocen como mercados que no están siendo explotados, mercados vírgenes, categorías vírgenes, lo que se conoce como nichos vírgenes, es decir, categorías, espacios, segmentos del mercado que no han sido descubiertos, que no han sido explorados y que no han sido realmente desarrollados. Las características o los criterios más bien son criterios. Los criterios para segmentar entonces el mercado son 3 principales. Hay muchos, pero los 3 más conocidos, los 3 más importantes son los criterios demográficos, los criterios geográficos y los criterios psicográficos. Estas son las variables más conocidas, más importantes para poder dividir nuestro mercado. Existen otros que podrían ser también los criterios basados en el uso del producto o en términos de conocimiento del producto o en términos de lealtad hacia la marca o en términos también de conducta, es decir, de proceso de compra. Nosotros podemos también separar nuestro mercado en ese tipo de criterios, es decir, aquellos consumidores que usan nuestro producto de tal forma o que lo usan de otra manera. Por ejemplo, las galletas Oreo, las galletas estas que son como de sándwich, en donde tenemos 2 galletas con un relleno cremoso. La gente de Nabisco descubrió que dentro de los consumidores de Oreo, dentro de los consumidores de esta galleta, había quien lo comía pues como una galleta normal, le daba el bocado y se la comía, pero descubrieron que había un grupo de personas que se la comía de una manera diferente, que se la comía abriendo la galleta y especialmente los niños, y entonces chupaban la crema y después se comían la galleta ya sin la crema. Es decir, algo tan aparentemente tan sencillo, tan juguetón como
la forma de comerse una galleta, se convirtió en un factor muy importante. Ellos encontraron ese segmento en términos de uso del producto, es decir, cómo lo usan, cómo lo consumen, e hicieron toda una campaña de publicidad diciendo que la galleta Oreo se come abierta, es decir, la galleta Oreo para los conocedores se come abierta y se come primero la crema. Es decir, se hizo una especie de chiste, se hizo una especie de campaña, se creó un jingle especial, una canción especial y se hizo todo un concepto creativo en base a comer la galleta Oreo abierta. Esto fue porque detectaron que había cierta gente que la comía de esta manera, entonces hicieron toda una campaña especial. Algo tan aparentemente sencillo como eso, pero podemos usarlo de manera mucho más seria, de manera mucho más sofisticada. Podemos hablar en la computación, en productos tecnológicos, quizá en los coches, quizá en aparatos electrodomésticos, quizá en productos de entretenimiento. Podemos hablar de ciertas diferencias en el uso del producto, es decir, cómo usamos, qué tipo de, por ejemplo, una computadora. ¿Qué es lo que más usamos de una computadora? ¿Para qué la usamos? ¿Cómo la usamos? ¿En qué momento del día la usamos? ¿Cuántas horas la usamos? Y habrá gente que la usa con mucha más intensidad que otros. Hay quienes la usan para escribir, hay quienes la usan para diseñar, hay quienes la usan para jugar. Es decir, el uso puede ser un factor de segmentación muy interesante. Lo mismo el conocimiento del producto. Podemos también categorizar nuestro mercado en términos de clientes que conocen mucho de mi producto y aquellos que casi no saben del producto. Por ejemplo, de nuevo las computadoras. Nosotros tenemos que el mercado de computadoras es enorme. Muchísima gente utiliza computadoras. Pero no toda la gente que utiliza computadoras sabe de computación y sabe de sistemas y sabe de informática. Algunos sí. La gente de computadoras, la gente de Windows, la gente de Compaq, la gente de Dell podría entonces hacer una campaña para los no conocedores o bien para los muy conocedores. Entonces el nivel de conocimiento del producto también se vuelve un factor importante para segmentar, para dividir mi mercado. También la lealtad, como mencionábamos, la lealtad puede ser un factor para segmentar, es decir, yo puedo dividir mi grupo de mercado entre los que son muy fieles, los que son muy leales o los que no lo son. Y en términos de conducta de compra, conducta de hábitos de compra, proceso de compra, frecuencia de compra, etcétera, también podemos segmentar nuestro mercado en términos de estos factores. Pero los más importantes, como decíamos, son demográficos, geográficos y psicográficos. Vamos a hablar, ahora sí, vamos a desarrollar cada uno de estos tres criterios. Pasemos a la siguiente lámina. Y entonces tenemos que los criterios demográficos corresponden a aquellos datos que son fácilmente cuantificables y que generan estadísticas. Esto es, básicamente, son aquellos datos que son censables, es decir, que aparecen como resultado de un censo. Son respuestas que aparecen al hacer preguntas cerradas, es decir, preguntas no abiertas. Una pregunta abierta es, por ejemplo, ¿qué opinas de Coca-Cola? Es una pregunta abierta, es decir, cualquier persona puede responder lo que uno desea. Y una pregunta cerrada es, ¿te gusta Coca-Cola, sí o no? ¿Cuántas veces consumes Coca-Cola a la semana? ¿Diario? ¿3 veces a la semana? ¿2 veces a la semana? ¿1 vez a la semana? Nunca. Es decir, son preguntas cerradas. Te estoy dando una opción de respuestas, clásico opción múltiple, ¿no? Es decir, sí, no, a veces, poco, mucho, nada, hombre, mujer, de 15 a 25, de 35 a 55, mayor de 55, es decir, son respuestas ya preestablecidas, son preguntas cerradas. Los criterios demográficos, los datos demográficos aparecen entonces como resultado de preguntas cerradas, como resultado a estudios tipo censo, es decir, son datos cuantitativos,
cuantificables, generan estadísticas y son datos además muy puntuales, son datos muy aterrizados, son datos muy concretos. Los datos demográficos, los criterios demográficos incluyen edad, es decir, yo puedo segmentar mi mercado en términos de edad, yo puedo segmentar mi mercado, vamos a abrir un nuevo mercado aquí, por favor, vamos a suponer que nuestro mercado recordemos que mercado es el universo de clientes reales y potenciales. Entonces, si este es mi mercado, este es mi universo de mercado de clientes reales y potenciales. Yo me dedico a vender computadoras. Vamos a seguir con el ejemplo de las computadoras. Y entonces yo le vendo a mi mercado. Bueno, ¿quiénes son los compradores reales y potenciales de computadoras? Bueno, tenemos que son 10 millones de personas. Eso lo obtuve por medio de una investigación, por medio de un estudio previo que hicimos. 10 millones de personas es el total de los clientes reales y potenciales de computadoras. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué significa segmentar en términos de edad? Yo puedo decir, ok, estas 10 millones de personas, la mitad tienen más de 40 años, de 40 años en adelante. Y la otra mitad son menores de 40 años. Así de sencillo. Es una segmentación por edad, es una segmentación muy básica. Nosotros podemos hacer una segmentación mucho más trabajada en términos únicamente de edad, es decir, de 15 a 20 años, de 20 a 22 años, de 23 a 25 años, de 25 a 30, etcétera, etcétera. Yo puedo dividir mi mercado como yo quiera, bueno, como yo, digamos, como resulte ser, pero en términos de edad, ¿sí? Estos son los de más de 40 años, estos son los de 15 a 25, estos son los de 10 a 15, estos son los de 25 a 30. Bueno, vamos a quitar esto y estos son los de 30 a 40. ¿Sí? Ese es mi mercado segmentado en términos de edad. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente es en términos de género o en términos de sexo. Aquí es muy sencillo, siguen siendo dos opciones, hombre o mujer. ¿Sí? Podemos entender entonces que el 70% de mi mercado son mujeres y el 30% son hombres. Así de sencillo. Segmentación en términos de sexo, en términos de género. Podemos hablar también de religión, segmentar el mercado en términos de religión. Aquí vale la pena hacer una aclaración y diferenciar el concepto de religión del concepto de religiosidad. Cuando yo hablo de segmentar mi mercado en términos de religión, estamos hablando de que mi mercado, yo puedo decir que el 70% de mi mercado son católicos. Puedo entonces decir que el 20% son protestantes. Puedo entonces asumir que el 7% son judíos y el 3% restante son ateos o son musulmanes o son budistas o no responden, por ejemplo, ¿sí? Es una segmentación en términos de cómo se identifican en términos religiosos. Son católicos, son protestantes, son judíos, etcétera, a qué religión pertenecen. Es un criterio demográfico. Cuando hablamos de religiosidad, es muy diferente.
Y esto ya entra más adelante en lo que vamos a hablar de criterios psicográficos, es decir, que tienen que ver con un estilo de vida, con las actitudes, con los valores, con las preferencias particulares de esa persona, lo que se conoce como lo psicográfico, lo vamos a ver más adelante. La religiosidad es un criterio psicográfico y en la religiosidad vamos a preguntarle, por ejemplo, a los católicos, a este 70% de católicos, ya no son mujeres, ya son católicos, vamos a preguntarle a este 70% de católicos acerca de su religiosidad, es decir, cuántos de ellos van a misa de manera frecuente, de manera cotidiana, cuántos de ellos creen en Dios y en los santos, cuántos de ellos cumplen con, digamos, con la cuaresma, es decir, cuántos de ellos cumplen con, digamos, miércoles de ceniza. Ya estamos hablando de características particulares de esa religión. Religiosidad se refiere entonces a un estilo de vida, a una serie de creencias, a una serie de valores que tanto las cumplimos, que tanto las hacemos, que tanto creemos en esa religión, que tan religiosos somos. Religiosidad es psicográfico, religión es demográfico. Es importante la diferencia. La siguiente característica o el siguiente criterio que podemos mencionar dentro de demográficos podría ser también orientación sexual. Es algo que hasta hace mucho no era muy relevante, es decir, a las empresas, a la mercadotecnia no le interesaba la orientación sexual de las personas, se asumía que el 100% o la mayoría era heterosexual, pero ahora hay mucha interés con todos estos movimientos actuales de liberación, de las minorías sexuales, de la diversidad y toda esta cuestión. Hay mucho interés de parte de las empresas por descubrir y por explorar y por explotar estos segmentos, estos nichos de consumidores y consumidoras que no son necesariamente heterosexuales, la gente gay, la gente lesbiana, etcétera. Independientemente de nuestras creencias, de nuestros juicios de valor, si está bien o está mal, si a nosotros nos parece moral o inmoral, eso es muy aparte y eso es decisión de cada uno, pero en términos de marketing, en términos de mercadotecnia, en términos de negocios, muchas empresas están empezando a descubrir que el identificar segmentos de mercado, por ejemplo, el segmento de mercado gay, puede resultar muy interesante, puede resultar muy atractivo en términos de negocio. Hay muchas empresas que están empezando a crear productos y servicios dirigidos a segmentos, por ejemplo, gay lésbicos. No estamos hablando que sean productos especiales o que ellos consuman de una manera especial o diferente a la de todos nosotros. Simplemente que están creando un producto con una campaña de publicidad, con una campaña de comunicación especial para hablarle a ese mercado en su idioma, con sus símbolos, con su lenguaje. Además, el segmento de mercado gay lésbico está empezando a ser detectado como muy fiel, es decir, si una empresa decide hacer una campaña de publicidad o reconocerlos como mercado y hacer toda una serie de labores de marketing para conquistarlos como clientes, es un mercado que puede presentar un potencial de lealtad muy, muy fuerte, que finalmente es lo que todas las empresas estamos buscando. Nosotros como empresarios, realmente lo que queremos es que nuestros clientes nos prefieran única y exclusivamente a nosotros. Y estamos viendo que el mercado gay lésbico es altamente fiel. Entonces, puede ser muy interesante. También hay otra cuestión que podemos derivar de esto. En Estados Unidos se acuñó un término en la última década, las últimas 10, 12, 15 años más o menos, en donde se identificó un segmento de mercado que comenzó como un segmento, un nicho dentro del segmento gay, pero ya no es necesariamente dentro del segmento gay, es decir, también hay personas heterosexuales que corresponden a este nicho
Y vale la pena mencionarlo porque en México lo estamos viendo cada vez con más frecuencia. Por lo tanto, en términos de negocio puede resultar muy interesante. Ellos detectaron un mercado, un nicho de mercado que se llama el mercado DINK. Voy a borrar aquí para que no nos confundamos. El mercado DINK, como su nombre lo indica, es un acrónimo para Double Income, ¿sí? No Kids. Double Income, No Kids son aquellas personas, más bien son aquellas personas que viven en parejas, son aquellas parejas de personas que viven juntos, casados o no casados, no necesariamente, que los dos trabajan, es decir, hay un doble ingreso y no tienen hijos. El mercado DINK es un mercado que cada vez tenemos más, está creciendo, es un segmento, es un nicho que está creciendo. Obviamente el consumidor DINK por excelencia comenzaron siendo la gente gay y lésbica, pero no necesariamente. Mucha gente heterosexual ya entra dentro de esta categoría, es decir, parejas que viven juntos, que trabajan los dos, que los dos tienen un ingreso y que no tienen hijos. Pudieran estar casados o pudieran no estar casados. Este segmento de mercado, este nicho de mercado, resulta que los mercadólogos descubrieron que tiene características muy interesantes, muy diferentes a los demás, muy atractivos y que obedecían a un perfil muy identificado y además muy rentable en términos de negocios. Estas personas, la gente DINK, es gente que viaja muchísimo más que sus contrapartes, es decir, las parejas con hijos, en donde una de las dos personas es el proveedor financiero, es decir, es el que trabaja, es el que trae el ingreso. Si aquí tenemos a dos personas que los dos trabajan y no tienen hijos, ¿sí? Los dos trabajan, los dos tienen dinero. Y aquí tenemos a dos personas con 3 hijitos, en donde únicamente el padre es el que trabaja, es el que trae el ingreso. Vemos que la gente DINK viaja 3 veces más que su contraparte familiar. Entonces, en términos de viajes, se vuelve muy interesante atacar este mercado. También vemos que esta gente se gasta más en muebles y en artículos decorativos para el hogar. También tenemos que la gente DINK gasta más en ropa, también alrededor de 3-4 veces más de lo que gastan las familias. También en términos de cuidado personal, gimnasios, spas, masajes, todo este tipo de cosas, todo este tipo de productos son más interesantes para este público que a este. Entonces, el mercado DINK resulta un mercado, un segmento, un nicho muy interesante, con características muy identificables y muy rentable en términos de negocios. Esta es una manera de segmentar el mercado. Este mercado DINK, como no quisiera adelantarme, pero como ustedes se pueden dar cuenta, es una combinación de criterios demográficos, criterios geográficos y criterios psicográficos. Es decir, si nosotros hablamos de un mercado DINK mexicano, tendríamos que decir, bueno, ¿cuántos hay? ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿En qué colonias viven? ¿Qué tipo de vivienda tienen? ¿Cuánto dinero ganan? ¿Qué edad tienen? ¿A dónde viajan? ¿Qué tipo de coches tienen? ¿Qué tipo de películas ven? ¿Qué tipo de libros leen? ¿Cuántos libros leen? Etcétera, etcétera, etcétera. Si es una combinación entonces de demografía, geografía y psicografía. Pero no nos adelantemos. Continuemos entonces con los criterios demográficos.
Tenemos entonces que el siguiente nivel demográfico es el tamaño de la familia. Yo puedo segmentar mi mercado en términos de familias con un hijo, con 2 hijos o con 5 hijos para arriba. Es decir, yo puedo también hablar de familias pequeñas, familias medianas o familias muy grandes. También puedo hablar de nivel de ingresos. Ingresos que además está muy relacionado con lo que se conoce como el nivel socioeconómico. Es decir, yo puedo segmentar mi mercado en términos de nivel socioeconómico, es decir, nivel socioeconómico A, nivel socioeconómico B, nivel socioeconómico B+, B-, C+, C-, D, E, etc. Esto está íntimamente relacionado con el nivel de ingresos. Yo puedo también hablar de mi mercado, aquellos consumidores que tienen un ingreso de $30,000 o menos al año, un ingreso de consumidores que tienen un ingreso de $30,000 a $50,000 al año, aquellos que ganan de $50,000 a $70,000 al año, y podemos hablar de los que ganan de $70,000 a $100,000 al año y los otros, ¿no? Los muy ricos. Entonces también en términos de ingreso, nivel socioeconómico, es como yo puedo segmentar, dividir a mi mercado. También en términos de profesión. También conocido como ocupación. Ocupación, porque no todas las personas tienen una profesión. Podemos hablar de cuántos médicos hay dentro de mi mercado, cuántos abogados, cuántos maestros, cuánta gente que se dedica a la mercadotecnia, cuánta gente que se dedica a la salud, cuánta gente que se dedica al comercio, es decir, cuánta gente trabaja en el gobierno, cuánta gente trabaja, digamos, en el campo. Entonces, en términos de profesión, en términos de ocupación, también podemos segmentar el mercado. Podemos hablar también de nivel educativo. Es decir, aquellas personas que tienen una licenciatura, aquellas personas que tienen una carrera trunca, aquellas personas que tienen maestría, que tienen doctorado, etcétera, etcétera. Nivel educativo también es un criterio demográfico. El siguiente es el nacionalidad. Muy sencillo, cuánta gente es mexicana, cuánta gente es de otra nacionalidad. También podemos hablar de raza. No está aquí incluido, pero podemos incluirlo. Cuánta gente, esto en México a lo mejor no se usa mucho, pero en otros países donde hay una diversidad racial se usa de manera también muy importante, es decir, cuánta gente es de raza blanca, de raza negra, de raza hispana, de raza asiática, etcétera, etcétera. También podemos hablar de estado civil. Solteros, casados, divorciados, viudos, unión libre, etcétera, etcétera. Podemos hablar también de el tipo de vivienda, es decir, vives en casa propia, vives en casa rentada, vives en casa, la estás pagando, vives con tus padres, etcétera, etcétera. Podemos hablar también del ciclo de vida familiar, es decir, estamos en la etapa de los hijos pequeños, estamos en la etapa de hijos adolescentes, en donde hay un nivel de madurez, estamos en la etapa ya de hijos adultos, o estamos ya en la última etapa del ciclo de vida familiar, lo que ya es cuando ya los padres originales ya son abuelos o hasta bisabuelos, ya estamos hablando de la última etapa del ciclo de vida de esa familia. Entonces, son algunos de los criterios demográficos más utilizados y cada uno de estos es muy importante. Ahora usted me va a preguntar, ¿cómo voy a saber cuánta gente de mi mercado es divorciada, cuánta gente es blanca, cuánta gente es negra, cuánta gente es judía? Bueno, por un estudio de mercado, lo que se conoce como estudio o investigación de mercado, que se supone que esto viene, bueno, de esto viene a la par de la segmentación. Esto lo estamos desarrollando en otro módulo. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina y vamos a hablar de criterios geográficos. Los criterios geográficos
tienen que ver con el lugar en donde se encuentran mis compradores, donde se encuentran mis clientes. Y corresponden entonces a aquellos datos asociados al lugar de residencia y a las condiciones específicas de esa región. La principal es la región del mundo, del país o de la ciudad. Podemos hablar cuántos de nuestros clientes viven en Europa, cuántos de nuestros clientes viven en Norteamérica, cuántos viven en Centroamérica, etcétera. Por ejemplo, si hablamos de México, nuestro mercado es México, cuánta gente vive en el Bajío, cuánta gente vive en la península de Yucatán, cuánta gente vive en el centro del país, cuánta gente vive en la costa del sureste, o digamos en la costa sur del país, lo que es Oaxaca, lo que es Michoacán, lo que es Guerrero, regiones, ¿sí? Cuánta gente vive en Monterrey, cuánta gente vive en Guadalajara, cuánta gente vive en Puebla, etcétera, etcétera. También el tamaño de la región es muy importante. Cuando hablamos del tamaño, estamos hablando de tamaño físico, es decir, es una región grande, es una región amplia. Por ejemplo, la península de Yucatán es una península muy grande. Estamos hablando que en términos de territorio es más grande que la península de Baja California. Y nos interesa eso, porque también tenemos que considerar, obviamente, pues la superficie, el área geográfica, es decir, qué tanta tierra, qué tan grande es la región, porque eso nos va a repercutir en términos de costos, de tiempo, de costos, etcétera. También tenemos que hablar de características locales. Cuando hablamos de geografía, tenemos que hablar de características locales. ¿Cómo es la gente en Oaxaca? ¿Cómo es la región de Oaxaca? ¿Es montañosa? ¿Es desértica? ¿Es árida? ¿Es las características culinarias, quizá las características religiosas, las características en sí de qué tan favorable o no favorable es la región en términos de medio ambiente, en términos de qué tan susceptible estamos en términos de desastres naturales, etcétera, etcétera. Y esto tiene mucho que ver con la siguiente, que son las condiciones climáticas. Es decir, estamos hablando de una región donde hace mucho frío, donde hace mucho calor, donde llueve o no llueve, donde neva o no neva, es decir, cuáles son las características climáticas también nos interesa, porque si nosotros estamos vendiendo paletas heladas y helados, pues nosotros queremos saber cuáles son las regiones más calurosas, más digamos, con más humedad, con más calor, con más climas altos, porque sabemos que ahí podremos vender más producto. También podemos hablar, no lo incluimos aquí, pero podemos hablar también de densidad de la población. Es decir, es una zona muy densamente poblada, como el DF y la zona metropolitana, o hay poca densidad poblacional. Podemos hablar también de qué tan grande es la zona urbana, qué tan grande es la zona suburbana, cómo es si es rural, qué tipo de densidad poblacional hay, etcétera, etcétera. Son características demográficas que tienen que ver con el lugar, con la región en la cual estamos ubicando a nuestros clientes. Para terminar entonces este módulo vamos a hablar de los criterios psicográficos, los vamos a hablar en una siguiente sesión porque son muy interesantes y vale la pena de veras desarrollarlo y analizarlo y examinarlo con mucho cuidado y con mucha atención. Pero vamos a dar una serie de requisitos básicos. Si usted está pensando lanzar un producto, un servicio o hacer una campaña de marketing para un producto, un servicio, y usted ha identificado un segmento que usted piensa o cree que es muy interesante, hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta, es decir, no todos los segmentos de mercado son rentables, no todos los segmentos de mercado son interesantes, no todos los segmentos de mercado nos conviene atenderlos. Algunos sí, algunos no. ¿Cómo saber reconocer esos segmentos buenos de los no buenos? Bueno, tenemos que cumplir con ciertos requisitos, con ciertas condiciones. Y la última lámina lo dice, para que un segmento sea viable, primero, tiene que ser suficiente. Es decir, tiene que haber suficiente gente que sea
parte de ese segmento. Si mi segmento de mercado son 5 personas y nosotros no tenemos la tecnología para trabajar en la última parte de esta. Recordemos el continuo de la segmentación, es decir, no segmentación y máxima segmentación, que era el individuo. El individuo es la máxima segmentación. Esto lo vamos a ver en otro módulo, lo vamos a entender de manera mucho más enfocada. Pero para poder hablar de un segmento como un individuo, es decir, un individuo como el último segmento, tenemos que tener tecnología de información y de producción suficientemente flexible y además muy capaz para poder conocer las diferencias individuales de mis consumidores y además poder alterar mis procesos productivos para hacerle un producto especial a ellos, a cada persona y persona. Si no tenemos esta capacidad tecnológica informática, entonces tenemos que conformarnos con trabajar en esta parte del continuo, es decir, con segmentos y con nichos. Ahora bien, nuestro nicho, nuestro segmento tiene que ser suficiente, es decir, si yo detecté un segmento, tiene que haber suficiente gente como para que yo invierta tiempo, dinero, recursos para crear un producto, crear un servicio o crear una campaña de publicidad especial para ese segmento o ese nicho. Si no hay suficiente gente, entonces mejor ese segmento está mal pensado, está mal trabajado. El siguiente requisito es que tiene que ser homogéneo. Recordemos de nuevo, cada persona es un mundo, cada persona es diferente, pero ese segmento, ese nicho tiene que ser suficientemente homogéneo, es decir, más o menos similar en ciertas características en común, ¿no? Que tenga ciertas características en común. 3, tiene que ser suficientemente identificable, es decir, que cuando yo diga el segmento de la gente DINC, doble ingreso, no hijos, luego sepamos quién es esa persona. Cuando yo le digo un grupo de parejas que los dos viven juntos y no tienen hijos, usted seguramente está pensando en algunas personas que usted conoce que a lo mejor entran dentro de esa categoría, o gente que hemos visto en la televisión o gente que hemos visto en el cine. Si yo estoy hablando de el segmento de mercado y miren, voy a entrar en un término que a lo mejor puede ser un poco polémico, pero es, digamos, el de las niñas y niños bien, que aquí en México se usa. Es un concepto pues debatible y además pues muy relativo, pero olvidémonos de eso, porque en las agencias de publicidad sí se utiliza mucho este concepto, es decir, vamos a lanzar un producto para las niñas bien o los niños bien. Cuando yo digo niñas bien, niños bien, luego sabemos cómo es esa gente, cómo es este consumidor, dónde viven, en dónde estudian, qué tipo de productos consumen, etcétera, etcétera. Independientemente de si sea un término válido o no lo es, yo pienso que no lo es, pero cuando decimos el nombre del segmento, luego tenemos que poderlo identificar. Y esto aplica para todos los segmentos que usted decida trabajar en su campaña. El siguiente requisito es de que el segmento tiene que ser estable y predecible en al menos 5 años. Es decir, no debe de presentar cambios muy bruscos y podemos más o menos predecir el comportamiento o la tendencia de ese segmento, digamos, en los próximos 5 años. 5, tiene que ser accesible, es decir, tenemos que poder acceder a ese segmento, a ese nicho, tenemos que poder llegar a él de manera oportuna, de manera fácil, de manera sin interrupciones. ¿Para qué? Para poder presentarles nuestra campaña de publicidad, de comunicación, para poder entregar nuestro producto que llegue bien, que llegue fresco, que llegue limpio y que podamos estar ahí para dar el servicio, para dar mantenimiento, etcétera, etcétera.
Y el último requisito, la última condición, es que debe presentar tendencias de crecimiento. No es suficiente que nuestro segmento, que nuestro nicho sea estable, sino que además debe de presentar tendencias de crecimiento. Dicen por ahí que el mercado es como una escalera eléctrica. Es decir, nosotros estamos en una escalera eléctrica, pero es una escalera eléctrica que va bajando, constantemente va bajando. Si yo me paro en medio de la escalera eléctrica y me quedo sin hacer nada, invariablemente voy a bajar. Para poder realmente ganar terreno, yo tengo que subir al doble de mi capacidad, al doble de mi velocidad habitual. ¿Para qué? Para realmente ganar terreno ascendente. Así es el mercado. Las fuerzas del mercado, la competencia nos está constantemente bajando las ventas, nos está constantemente, como quien dice, ganando o comiendo el mercado, nos están realmente comiendo el mandado o ganando el mandado, como sea, como usted lo quiera decir, nos están realmente quitando participación. Constantemente estamos bajando. Si nuestro segmento no está creciendo, no tiene tendencias de crecimiento, tarde o temprano ese segmento se va a hacer más pequeño, aunque sea estable. Si no crece, a la larga va a disminuir, porque no tardará en llegar la competencia para querer quitarnos parte de ese segmento. Estas son entonces las características, las condiciones, los requisitos para poder identificar, estudiar, analizar y trabajar un segmento de mercado. Queda pendiente la parte de los criterios psicográficos que se refieren al estilo de vida, pero eso lo vamos a trabajar en una siguiente sesión.